herramientas de intervención se ocupan en la psicoterapia gestáltica? Bueno, para responder esta pregunta vamos a leer un poco y a informarnos acerca de las intervenciones, de las herramientas de intervención en la Gestalt. Para ello, quiero presentarme primeramente y soy Lilia Andrade, psicóloga del Instituto Universitario Sor Juana, y con ello comenzamos. Quiero mencionar que vamos a tener un índice en el cual va a haber un resumen, una síntesis, un comentario y finalmente las referencias. Como introducción, quiero mencionar que vamos a empezar con el término Gestalt. El término Gestalt es un término alemán que si bien no tiene una traducción directa al castellano, pero aproximadamente significa forma, totalidad o configuración. La forma o configuración de cualquier cosa está compuesta por una figura y un fondo. En el enfoque gestáltico vamos a encontrarnos que es un enfoque de índole holístico, que percibe a los objetos y en especial a los seres vivos como unas totalidades. En la Gestalt todo existe y adquiere un significado al anterior de un contexto específico. Nada existe por sí solo, aislado, y es esencialmente una forma de vivir la vida con los pies bien puestos en la tierra. La Gestalt no pretende encaminar al individuo por el camino de lo esotérico o de la iluminación. Si bien vamos a hablar acerca también de la terapia gestáltica, que fue creada por Frederick Perls a partir de 3 fuentes e influencias meramente diferenciadas, como es el psicoanálisis, la fenomenología existencial europea y la psicología de la Gestalt. Ahora bien, la psicoterapia Gestalt es una teoría de la psique. Es un abordaje terapéutico eficaz que lleva a una filosofía de vida donde prima la conciencia. ¿A qué me refiero? El darse cuenta, la responsabilidad de los procesos en curso y la sabiduría del organismo para autorregularse, interactuando con el ambiente para mantenerse en equilibrio y así poder ser funcional en la vida diaria. Ya sabiendo esto, vamos a dar al siguiente subtema, en el cual son las herramientas de intervención. La primera herramienta de intervención es el conocimiento. Los 3 conceptos principales del enfoque de Perls constituyen una base para el conocimiento, punto focal de su enfoque terapéutico. El proceso del desarrollo es, según los términos de Perls, un proceso de ampliación de las áreas del autoconocimiento. El factor principal que inhibe el desarrollo psicológico es la evitación de dicho conocimiento. Esta intervención se encuentra de manera personal y grupal. ¿A qué me refiero? A que si uno tiene el conocimiento de qué situaciones está pasando, qué problemáticas tiene uno, va a buscar las maneras de resolverlos. Hay que hacerlo consciente. Ahora bien, vamos a la siguiente herramienta, que es la inducción a la catarsis. La catarsis vamos a encontrar que es una capacidad del individuo para expresar sus emociones y sentimientos. Es un elemento importante para nosotros en el trabajo terapéutico. Tratamos de detectar en la primera entrevista y que nos preanuncia la mayor o menor dificultad con lo que nos vamos a tropezar en el curso de la terapia. No siempre está presente, ya que existen personalidades que difícilmente pueden acceder a ella. Las personalidades obsesivas, por ejemplo,
Lo que está presente desde el comienzo mismo es el anhelo del terapeuta de que su paciente llegue a ser capaz de mostrarse como el ser dolido que es, y probablemente también lo sea el propio paciente, que intuye que su camino hacia sí mismo pasa por una quebradura de su armazón rígida. Si bien la catarsis pues está presente desde la primera entrevista como un hecho real o un anhelo, en todo caso como propuesta terapéutica. Si bien la catarsis es también un fin en la misma, cuando corresponde al momento final de un trabajo. La posibilidad de una reacción catártica puede ser en grupo, como lo vemos aquí, o puede ser individual, pero es mucho más frecuente en el curso de una terapia individual, ya que hay juego múltiple de proyección e identificación que en el grupo. Vamos con la siguiente herramienta de intervención terapéutica, la cual es el trabajo sobre los bloqueos de la energía. Para ello, quiero mencionar que los trabajos sobre los bloqueos de la energía va a haber tres maneras en la cual hacer la intervención, que puede ser introyecciones, la deflexión y la confluencia. Las introyecciones, vamos a ver que incorporar no es lo mismo que introyectar. Cuando yo incorporo, hago mío lo que introduzco en mí, lo convierto en mi propia sustancia. Para incorporar debo masticar, deshacer, digerir, transformar, retener lo que preciso para mi alquimia personal y exentar lo que no me sirve. Cuando yo introyecto, devoro, trago, sin discriminar, sin deshacer, y conservo el todo funcionando en mí, a mi manera de quiste o cuerpo extraño. El cimiento está asignado por ambos actos. Mientras asimilamos sutilmente, también fabricamos espacios en nosotros, a modo de compartimentos, estancos para conservar de ellos, ajenos a nuestra conciencia crítica, aspectos que ni necesitamos ni nos placen. Ahora bien, va a haber pacientes que lleguen con este mecanismo de defensa de introyectar, pero también puede haber pacientes que lleguen con el mecanismo de defensa de deflexión, que si bien vamos a encontrarnos que es un término usado por Polter para identificar un modo de utilizar la energía sin fuerza para dar en el blanco, en el contacto. Si bien existe un modo no patológico de contactar deflexionando, por ejemplo, el lenguaje de la diplomacia. El deflector patológico elude el compromiso del contacto enfriando la relación, hablando por demás, riendo sin motivo, restando importancia a lo que oye o dice. Por ejemplo, el sentimiento es de hastio. Otro de los mecanismos de defensa que puede traer el paciente, o podemos nosotros detectarlo, es la confluencia. Si bien, así como los ríos que son afluentes de otros, asocian su caudal para marchar por un mismo cauce, las personas confluentes asocian su energía psíquica a la de otra con más vigor, a una de su medio, porque es más fácil. El propio cauce exige la fuerza, vencer dificultades, abrirse paso, hacerse notar. El confluente no está dispuesto a pagar a precio del esfuerzo su libertad, y cuando puede, fuerza a otros a unírseles para hacerse acompañado y darse la confianza. Si bien aquí el paciente podría decirse que echa la culpa de sus problemas a otros, y si encuentra la solución,
va a hacer que los demás encuentren la solución. Ahora bien, vamos a encontrarnos que otra herramienta que trae mucho el paciente es la proyección. Y si bien vamos a encontrarnos que hay proyección negativa y positiva, pero para ello quiero mencionar que la proyección es un elemento esencial en la constitución de las relaciones. Proyectamos para crear vínculos y es el primer acercamiento perceptivo mediante lo que imaginamos o interpretamos. La proyección es la actitud, sentimiento o conducta que perteneciéndole a la persona se le atribuye a otra. Las proyecciones pueden ser nuestras que rechazamos, o las proyecciones pueden ser características propias que rechazamos y que pueden observarse en aquellas conductas en donde se producen, por ejemplo, los celos o bien en los prejuicios de cualquier tipo. Como ya habíamos mencionado, la proyección puede ser negativa y positiva. Vamos a darnos cuenta que la negativa incluye aquellas características que no nos gustan de los demás y que al mismo tiempo tampoco nos gustan de nosotros mismos. Son esos aspectos que perteneciéndonos y siendo nuestros, no los adoptamos como propios y es por ello que los rechazamos. Ahora bien, la positiva son aquellas características ajenas que no son gratas y que nos gustaría poseer, pero las carecemos. Ahora bien, vamos a encontrarnos que otra de las herramientas que nos encontramos en la psicoterapia Gestalt es la importancia del saber cómo sobre el por qué. Si bien un individuo entiende cómo hacer las cosas, ya está en posición de entender la acción misma. La determinación causal del porqué de la acción carece, según Peirce, de la importancia para su comprensión total. Cada acción tiene su causa múltiple y las explicaciones de tales causas lo llevan a uno cada vez más lejos de entender la acción misma. ¿A qué me refiero? A que cada decisión que tomamos, a aquellas problemáticas que traemos en terapia, tienen un porqué, tiene del saber por qué accionamos así, del por qué decidimos de esta manera. Y si bien si nos ponemos a analizar eso, del por qué decidimos de esta manera, vamos a encontrar que hay mucho más factores que desencadenaron a esta situación. Por eso debemos de entender el cómo sobre el por qué. Bien, la siguiente herramienta de intervención es la evaluación. El terapeuta, si bien Peirce lo indica, es fundamentalmente una pantalla de proyección donde el paciente observa su propio potencial, del cual carece. La tarea de la terapia es hacer que el paciente recupere este potencial. El terapeuta es, ante todo, un hábil frustrado. Al ofrecer al paciente satisfacción dándole atención y aceptación, el terapeuta lo frustra cuando rehúsa a darle el apoyo interior que él carece. Ahora bien, todas estas herramientas pueden ser de manera grupal o individual, pero cada individuo que llegue a terapia debe de analizarse estos procesos, debe de encontrarse, y por ejemplo nosotros en la terapia como terapeuta vamos a analizar cómo va estas intervenciones del paciente, va desarrollándose durante el mismo trabajo terapéutico. Como ya habíamos mencionado anteriormente, vamos a encontrarnos que la misma herramienta que nos mencionaba sobre el bloqueo de las energías, como tal la introyección puede ser otra herramienta. Aquí voy a especificar un poco más a fondo que si bien la introyección puede
patológica cuando los elementos introyectados no han sido previamente desestructurados, agredidos y cuestionados para hacerlos nuestros. En este momento el introyecto pasa a formar parte de nosotros y ser conscientes de ellos y como un elemento extraño. Las introyecciones forman parte del proceso biológico del desarrollo del todo el ser humano, pero hay que establecer las diferencias entre introyección e introyecto. Vamos a saber que la introyección es un proceso, una modalidad de contacto, mientras el introyecto es un contenido que se manifiesta a través de otras modalidades como la confluencia, la proyección y la retroflexión que ya habíamos hablado anteriormente. Este mecanismo tiene la función de desvitalizar el contacto y de alguna manera de enfriarlo. Tiende a evitar el contacto directo, ya sea con otra persona o con el medio. La acción existe, pero no llega a su destino. Pierde fuerza y efectividad. Se caracteriza por conductas de evitación o de desviación. Ahora, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que si tenemos el sentimiento de vergüenza, como si se me rompió el pantalón, saqué 5 en un examen. Ante este sentimiento, la persona o nosotros vamos a tratar de huir en vez de encarar la situación. ¿Me doy a entender? Ahora bien, vamos a hablar de la última herramienta de la intervención en psicoterapia Gestalt, que es la insistencia del aquí y del ahora. En el enfoque gestáltico de la terapia no consiste en escudriñar el pasado, los recuerdos de los traumas o situaciones incompletas, sino al pedir al paciente que se concentre simplemente en enterarse de la experiencia presente, bajo la hipótesis que las partículas y porciones de las situaciones incompletas y de los problemas sin resolver del pasado irán surgiendo inevitablemente como parte de la dicha experiencia presente. ¿A qué me refiero? Ya anteriormente habíamos visto que podemos hacernos conscientes de las situaciones que pasamos o que estamos pasando. Si nos hacemos conscientes de esta situación, vamos a entender que anteriormente habían mucho más vivencias que nos veían que eran factores para decidir, y para ello vamos poco a poco a sacar esos traumas, esas situaciones incompletas o esos recuerdos para hacerlos presentes el día de hoy y trabajarlos de aquí para adelante, no de aquí para atrás. Esto, como lo dice en la terapia Gestalt. Habrá otras que es importante el pasado. Ahora bien, quiero llegar a una pequeña conclusión con esto, que si bien en consecuencia a estas intervenciones que hacemos hincapié, el enfoque general de la teoría y de la terapia gestáltica se exigen que el paciente aclare que los cambios quiere que se produzcan en él, para luego ayudarlo a adquirir mayor conciencia de la manera en que se autodestruye, a experimentar y a cambiar. Los procesos en la forma de la conciencia y en la conducta que se manifiestan del mismo modo que en la vida del sujeto pueda tener en esto más conciencia y que básicamente tenga más conciencia de qué tanto evita estas situaciones, ¿no? O el confrontar, como ya lo habíamos mencionado. Y que su alivio, a medida de que se desenvuelve, sea capaz de ampliar sus experiencias y sus conductas para hacerse sentir bien de inmediato en un incremento de capacidad de vivir. Como pequeño comentario personal, puedo decir que de acuerdo a las intervenciones que investigamos y nos encontramos,
observamos que se enfocan en hacer ver al paciente sus propias conductas o problemáticas a resolver. Esto con ayuda de un profesional y un conocimiento, ¿no? Sabiendo o analizando que el objetivo de la psicoterapia gestáltica se basa en hacer que el paciente tome conciencia de su funcionamiento en el presente y sobre todo que la atención se centra en el proceso, la actualidad del paciente. Vamos a ver cuáles son los factores de apoyo que el mismo paciente trae y se analizaría mediante estas intervenciones cómo el paciente se va desarrollando. Para continuar con unas técnicas de intervención en la Gestalt, que puede ser como la silla vacía, la silla caliente, etc. Ahora bien, mis referencias las voy a mostrar y si tienen alguna duda o pregunta, algún comentario, pues me lo dejan en el apartado de comentarios y con gusto se los voy a contestar. Pues esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, pregunta o si quisieras retroalimentar este trabajo, pues con gusto te leeré, me va a servir mucho ya que siempre podemos aprender. Gracias.